Muy buenas tardes, amigos del Ex Informa, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando. Hoy en día, miren, tenemos a una ponente bastante buena. Les voy a leer un poquito de su currículum. Ella es la licenciada María Elizabeth González Martínez, quien es licenciada en Psicología por la UAM, máster en Clínica de Salud Mental por el Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona, España, diplomado en Formación de Psicoterapeutas por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI. Tiene diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos de salud mental por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia cognitivo-conductual. Cuenta también con el diplomado en desarrollo humano por la Fundación FER. Tiene formación en estructura y reconstrucción del ser humano SC, avalada por la UNAM. El tema que vamos a escuchar hoy es un tema bastante interesante. Se llama la felicidad en tiempos de pandemia. Entonces vamos a darle la pauta a ella para que pues nos platique un poquito de este tema tan interesante. Licenciada, la dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Marisol. Buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas, que están listísimas para poder alimentarse o nutrirse con el tema de hoy. Voy a dar lo mejor de mí y espero que se les quede el mensaje que organicé y que planeé para ustedes. Bueno, como ya lo mencionó, doctora, el tema la felicidad en tiempo de pandemia, pudiéramos empezar por qué ventajas, ¿no? O sea, como decir, cómo ser feliz en una situación tan difícil, donde ha habido pérdidas humanas, pérdidas laborales. Entonces, sin embargo, creo que si vemos el lado positivo o la aceptación de la situación en donde estamos, vamos a encontrar que la pandemia no es el problema, sino el cómo nos encontró esta pandemia, ¿no? O sea, si podemos poner una fecha, el 20 de marzo fue el día donde de manera que oficial, se dejaron de asistir a los salones de clases, a oficinas, ¿sí? Calles vacías o carreteras no transitadas como comúnmente lo hacíamos, precisamente porque la pandemia nos orilló a regresar a un espacio que habíamos olvidado, ¿no? Tal vez a la casa. Y esta casa, tal vez nos dimos cuenta que no dejaba de ser más que unas simples paredes, ¿no? Levantadas con un techo y algunos muebles que en algún momento eran acompañados por personas, porque literal, muchas de las personas nos dedicábamos a trabajar y muy poco tiempo pasábamos en una casa, ¿no? Entonces no podemos hablar de hogar. Prácticamente de esta diferencia entre casa y hogar, hablaré un poquito más adelante, pero creo que también lo de la pandemia, antes de hablar o tocar la palabrita tan hermosa como es felicidad, creo que es importante mencionar que la pandemia nos está enseñando a desapegarnos. Es decir, si nosotros estamos apegados, no podemos ser felices. Y entonces, si la pandemia nos está apoyando a desapegarnos de personas o de objetos también, ¿no? de espacios, de lugares de residencia, podemos entender que viene a romper una creencia de lo que nosotros creíamos que era la felicidad, porque a lo mejor no éramos felices, estábamos bien. ¿Sí? Entonces, estar bien y ser feliz es muy diferente, es una cosa totalmente opuesta a lo que creíamos. Y lo otro es que pues esta pandemia tal vez nos agarra en una adicción, ¿no? Adicción al trabajo, en una adicción a los hijos, en una adicción al placer momentáneo, y cuando eso nos los quita, nosotros empezamos a experimentar lo que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Porque es muy tóxico creer que la felicidad depende de otros o de algo. Entonces, si yo me encuentro con que eso era mi felicidad, me lo quitan, empiezo a tener emociones. Y esas emociones tal vez son de angustia, de tristeza, de enojo, de frustración. Y es así como me voy relacionando con los demás, ¿sí? Entonces, este tema me pareció muy interesante, precisamente porque creo que se nos viene una pandemia muy diferente que no tiene que ver con un virus, sino en qué vamos a hacer o cómo nos vamos a relacionar con las personas ahora que regresemos a un contacto, aunque no físico al 100%, pero es un contacto ya más real, ¿no? Otro punto bien importante es que cuando nosotros como adultos tenemos
malestar, es decir, si yo no estaba bien, entonces por lógica expresaba o manifestaba el malestar. Y es así como los hijos o los adolescentes, vamos a hablar de niños o adolescentes, ven en el adulto quejarse y no ser feliz. Y es también cuando el niño o el adolescente dice, no, si eso es llegar a ser adulto, yo no quiero llegar a ser adulto. Y estamos teniendo una crisis en los adolescentes donde no encuentran un sentido de vida, ¿sí? Donde van viviendo o van siendo educados o a lo mejor ocupando el tiempo en videojuegos, en pantallas, en tablets. Y cualquiera de estos no va a transmitir nunca el afecto o los valores como un ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso se me hizo muy interesante hablarles el día de hoy de este tema y que pudiéramos entender primero qué no es la felicidad, ¿sí? Qué no es, y después llegar al punto de cuál es la felicidad a pesar de las circunstancias en donde nos encontremos. Entonces, ¿qué no es la felicidad? Esto se los voy a compartir de una conferencia de hace un par de años más o menos, de un conferencista internacional y que es parte de mis mentores personales, Roberto Pérez. Y él hablaba de que lo que no es felicidad es, por ejemplo, el logro de proyectos, terminar una carrera universitaria, tener hijos, tampoco eso no es la felicidad. Eso solamente es satisfacción, ¿sí? Otro punto que tampoco es la felicidad es creer que los demás o estando con los demás bien, o sea, estando de manera cordial, eso es felicidad y no, tampoco eso no es felicidad, eso es sentirse bien, ¿sí? O sea, la felicidad va más allá, de hecho, la felicidad podemos verla o entenderla como ser feliz, no estar feliz. Y cuando hablamos del ser, o sea, estamos hablando de esencia, ¿sí? De una esencia pura. Y creo que la felicidad está para todos, aunque no todos la podemos vivir de la misma manera. No sé si me voy explicando sí, este sí. punto. ¿Sí? Ok. Y entonces, otro punto que tampoco es la felicidad es la suerte. No sé, que haya comprado el boleto de la lotería y que haya sido una de las afortunadas, ¿no? Y dice, ahora soy la mujer más feliz del mundo. No, tampoco eso no es felicidad, solamente es un momento alegre o un momento de satisfacción por el logro. Otro punto que tampoco es la felicidad es no tener conflictos, ¿sí? Que dices, no, yo con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, jamás peleo. Y tampoco eso no es estar feliz, ¿no? Porque los conflictos siempre nos van a llevar a conocerme o a incluso a valorar mi resistencia como persona, como ser humano, ante ciertas situaciones que sean difíciles. Entonces, una relación que no tiene conflictos, diríamos que ya hay un conflicto muy grande ahí. Entonces, tampoco eso es la felicidad. Y el conferencista que les comentaba ahorita, me acuerdo que él maneja mucho los triángulos, siempre dice que nosotros los seres humanos nos vamos a entender y a comprender si nos evaluamos entre el pensar, el sentir y el actuar. Y dice, una persona que es feliz debe de asombrarse, dice asombrarse tanto como cuando un niño tiene, por ejemplo, su primer regalo de rey, ¿no? O que tiene su primer juguete favorito, ¿no? Es ese asombro, esa felicidad que es sin tener una experiencia previa, solamente porque se es, ¿no? O sea, un niño nace y nace con la esencia de amor, nace con la esencia de inocencia. Entonces, digo, comento esto para ir evaluándonos qué tanto nosotros hemos alimentado o hemos privado esa capacidad de asombrarnos. Ese es en cuanto al pensamiento, a la mente, ¿no? Y está el otro punto donde está el entusiasmo, es decir, esa sensación, ese bienestar, esa alegría o el estar contentos. Entonces, si yo combino el asombro de verlo, de entenderlo, al sentirlo, y lo complemento con el otro, que es el actuar, que es la pasión, es el hacer las cosas con ganas, entonces ahí estoy hablando de la felicidad. Cuando yo tengo esos tres en equilibrio, entonces sí estoy siendo feliz.
¿Por qué platico esto? Porque aquí no puse ni siquiera la compra de un carro, no puse la compra o tener una casa propia, no puse el título de la maestría o doctorado o algún reconocimiento, sino es algo que surgió, ¿no? O algo que alimenté. No sé si decir surgió, pero a lo mejor creo que lo correcto es decir que alimenté, porque yo nací con esa sensación de felicidad, ¿sí? De asombro, de entusiasmo y de pasión por hacer las cosas. ¿Sí? Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta o algo que quiera intervenir, doctora, de lo que le acabo de comentar. Pues mire, es un tema bastante interesante y digo interesante porque sí muchas veces tenemos esa confusión o esa sensación de creer que somos felices y como usted dice, yo creo que más de un 90% y a todos nos ha pasado que sí lo relacionamos a algún bien, algún apego. Decía de hecho un autor que ya tenía mucho tiempo que había leído en un libro de los que te dejan clásicos, el de Por favor, sé feliz, pero era muy cierto cuando decía que los seres humanos tenemos a la felicidad como si fuera una parada de autobús, ¿no? Que justamente vamos correteando el algo y como usted dice, tenemos ya la casa y ahora necesitamos el carro, ya tenemos el carro y ahora necesitamos los hijos. Y como que constantemente vivimos desesperados queriendo alcanzar algo que posiblemente ya tenemos y pues el concepto que tenemos yo creo que en su mayoría es eso, aunado licenciada que el tema de pandemia que usted toca, sí, como usted dice, en qué momento nos agarra, ¿no? Y justamente mi duda es esa. Cuando los niños llegan a esta situación, desde su perspectiva, ¿considera usted que ha sido en tema familia un poquito más para unir o sí para crear más separación? ¿Qué es lo que cree que nos pudo traer benéfico dentro de todo lo malo, esto de la pandemia? Buenísima la pregunta y tiene que ver con lo que les comentaba, ¿no? El problema no es la pandemia, sino el cómo nos agarra. Si como familia o como pareja, como padres de familia, a mí me agarró aparentando estar bien en la relación, pero cuando llegamos ambos a casa y no nos conocemos o tenemos años de no convivir, entonces es cuando o sea, debe de salir a flote esa situación, ¿no? La situación real, no la ficticia o la que se aparentaba tener. Entonces, tengo pacientes, hablando ya del área profesional, tengo pacientes que acuden a terapia porque precisamente se dan cuenta que ya no pueden convivir, ¿sí? Y lo mejor es una separación. Pero vienen para platicarlo porque ellos ya está clarísimo, ¿no? Incluso lo pueden platicar entre ellos y decir, ¿sabes qué? Sí me doy cuenta que pues no quiero estar contigo, pero vamos a terminar de la mejor manera para no afectar a los hijos. Es decir, la pandemia viene a movernos en todos los aspectos y yo le veo también como una parte de depurar aquello que ya nos estaba contaminando como sociedad, ¿sí? El hecho de tener a padres ausentes creyendo que se es familia solamente porque, no sé, digo, si tocamos el tema de religión, ¿no? Porque me casé y dije que era hasta toda la vida, entonces no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo una creencia. Y esa creencia lo que está haciendo es impactando en los hijos para que tampoco sean felices y aparenten el estar bien, que yo le llamaría, no sé si es estar bien, pero a lo mejor sí un malestar, estar mal. Y de hecho, perdón que la interrumpa, digo también ahorita para tocar un poquito también el tema de ansiedad, que también creo que esa parte vino a ponernos en jaque a la mayoría, pero siga, continúe. Ajá, ok. Bueno, y sí, es que gran parte de eso, o sea, la ansiedad, y digo, no nada más se quedó en ansiedad, también hay ataques de pánico, ¿sí? Hay ataques de pánico, hay pues algunos otros trastornos que se detonaron a partir de esto, ¿no? O sea, de vivir intenso, en un miedo intenso, lo único que está haciendo es que me prive de vivir mis días, incluso hasta distraerme de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades de afrontar la situación, porque la situación está, y no fue nada más en el Estado de México, fue a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la lección es para todos. La lección es para todos, y si yo no entiendo o no me pregunto, a ver, ¿cómo me agarró la pandemia? Es decir, ya perdí salud,
o a lo mejor llegué a enfermarme y estuve hospitalizada 15 días con riesgos de morir, ¿no? Y tengo muchos pacientes que se han recuperado y ha coincidido que lo que dicen, ¿sabes qué? Después de que me salí, o después de que me dijeron que ya no tenía, ya salía negativa mi prueba, en ese momento yo lo vi como una segunda oportunidad de vida. Ha coincidido en varios de los pacientes esa misma frase. Es como volver a nacer, y entonces yo digo, a ver, y entonces yo retomo y dije, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿Cómo te agarró el hecho de haberte contagiado de COVID, ¿no? Y entonces se dan cuenta que no tenían tiempo para ellos, que se dedicaban solamente a tener, y muy poco, si no es que nada, a hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de tener, yo me enfocaba en el bienestar, o sea, estar bien, ¿no? Estar en una casa, tener un carro, evitarme, no sé, viajar en combi, pero eso solamente era estar bien. La felicidad, o sea, si nos hubiese agarrado felices, yo creo que no pasábamos más que de la gripita o del síntoma más leve. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está bien, o sea, está resistente, y porque la mayor parte de mis pensamientos son positivos. Es decir, en la felicidad no hay o no cabe el sufrimiento. En la felicidad lo que hay es capacidad de solución de problemas o de los conflictos, como le comentaba. Y entonces lo que hace es, yo estoy con las emociones que me hacen resistente a enfermarme. Y también está comprobado que el 70 o el 75%, dependiendo del autor donde lo leamos, el 70 o 75% de los pensamientos que tenemos al día son negativos. Y hay un experimento del agua, no me acuerdo ahorita nada más del apellido, que se llama Emoto, de quien lo hizo, en donde puso en unos frasquitos de agua, les puso unas etiquetas, algunas de gratitud, de perdón, y en algunas otras les puso palabras hirientes, te odio, te detesto, y unos días después revisa molecularmente las moléculas del agua, y se nota la diferencia entre las palabras de gratitud o las palabras lindas, como unos copos de nieve, simétricos, hermosos, y en los que tenían las palabras de desprecio era agua amorfa, ¿no? Así turbia, sin forma, negra, gris. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo la mayor parte del día me estoy juzgando, me estoy criticando, me estoy diciendo que no, o estoy insatisfecha o con las emociones negativas, es muy probable que yo me enferme. ¿Sí? Imagínate, somos 70% líquido, entonces todo mi cuerpo está contaminado de mis pensamientos. Entonces, la pregunta que me hace, doctora, es, ante los niños y cómo manejarlo con ellos, pues yo creo que más que preguntarnos qué hacer con los niños, la pregunta sería, o el tip sería, es cómo estoy como adulto, porque el niño me está viendo cómo me comporto y yo soy el ejemplo. También hay una frase que dice que, ¿cómo dice? Contagiamos, bueno, lo que decimos no importa, contagiamos con lo que hacemos, ¿sí? Okay. Y entonces yo le podré decir a mi hijo, a mi hija, yo soy una mujer muy feliz, pero si me ve tirada en la cama, sin arreglarme físicamente, sin comer a mis horas, enojada, gritándole y todo, va a decir como que no me cuadra. Entonces yo voy a aprender a cómo te veo más de lo que me dices. ¿Sí? Entonces, la pandemia, en realidad, que si lo vemos del lado positivo, o sea, es lo mejor, desde mi punto de vista y personalmente, es el mejor año que he tenido en mi vida, de manera personal y de manera profesional. Wow. Es que sí influye muchísimo la manera en la que se toman las cosas definitivamente, y pues yo creo que ese es un ejemplo que muchos de nosotros deberíamos de aprender a canalizar, porque pues en efecto muchas veces nos enfocamos más en todo lo negativo. De hecho, también estuve escuchando muchísimos casos de somatización, ¿no? ¿Esa parte también se debe a lo emocional o qué es lo que hace que nuestra mente empiece ahí a crear cosas que ni siquiera tenemos encima? Ya todos sentíamos que teníamos como que tos y ya estábamos casi ahí a punto de irnos de aquí, ¿no? ¿Tiene algo que ver también con las emociones? Claro que sí, y más, o sea, si hablamos de la reina de las emociones o el rey de las emociones, es el miedo. ¿Sí? Es un miedo
y hay muchos miedos, o sea, puede ser el miedo al fracaso, el miedo a enfermarme, el miedo a morir, pero la clave o el número uno es el miedo a perder. Miedo a perder a mi familiar, miedo a perder mi salud, miedo a perder mi vida, y de ahí se desglosa una infinidad de situaciones a las que yo tengo miedo a perder. Pero no me doy cuenta que cuando mi miedo está en un nivel muy, muy intenso, estoy haciendo todo lo posible para que se cumpla lo que no quiero que pase. Por ejemplo, tengo miedo a enfermarme, o sea, tengo miedo a contagiarme y un estornudo y ya somaticé, ya estoy mal, ya estoy mal. Y entonces ese miedo me manda no nada más el estornudo, ya me manda el escalofrío. Y luego ya me manda la temperatura, y luego ya me manda la tos, luego me manda. Y resulta que hay personas, pacientes que se han hecho la prueba y no, o sea, sale negativo. ¿Por qué? Porque simplemente su miedo lo desencadenó y lo que hizo fue, bueno, el miedo dice, a ver, dime, ¿a qué quieres que le tengamos miedo y cómo nos preparamos? ¿Sí? Y la mente también empieza ahí a sumarse al juego y dice, a ver, ¿tienes miedo a enfermarte? Ay, mira, ¿y qué tal si te pasa este? ¿Qué tal si te pasa al otro? Y mira, ya estás sintiendo cosquillitas en la nariz, ¿eh? Entonces sí, cuídate. Entonces empezamos, pero todo es un miedo a perder, me lleva a que yo cree una historia, una fantasía, al grado de que yo tenga la capacidad de poder hacerlo real en mi cuerpo. ¿Sí? O sea, esa es la somatización. Solamente yo lo puedo desencadenar, aunque la otra persona me diga, oye, espérate, pues si ni siquiera has estado en contacto con alguien que tenga, no sé, no ha salido desde hace 2 meses de tu cuarto y ya crees que tiene, ¿no? Claro, Pero sí. es la vulnerabilidad, por eso te digo, ya me agarró vulnerable. No es que en ese momento me volví somática, no es, ya estaba vulnerable en el momento en que llega esta noticia de la pandemia o del confinamiento. ¿Cree que tuvimos a nivel general un buen manejo de la pandemia o sí siente que algo nos estuvo por ahí fallando o que nos sobresaturamos también de información? Porque digo, muchas veces esa parte creo que generaba la psicosis, ¿no? De que ya toda la gente no quería ni siquiera asomarse a la ventana porque ya nos estaban bombardeando cada vez más y pues en lugar de transmitirnos como que esa parte de calma, pues más se hacía caos. Sí, es muy buena la pregunta, muy amplia la respuesta, pero tampoco me quiero meter como en temas de sistemas y eso, pero lo que sí es que el medio o los medios masivos de comunicación tienen una finalidad y la finalidad también es controlar, ¿sí? Controlar para que la masa siga un patrón, pero también podemos controlar para que alguien salga de la masa, ¿no? De hecho, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es que al escucharnos, las personas empiecen a reflexionar con las preguntas, ¿no? ¿Cómo te agarró la pandemia? ¿Y por qué crees que te enfermaste tan fuerte? ¿O qué dejaste de hacer? ¿O qué estabas haciendo de más? ¿No? Porque a lo mejor dejé de alimentarme bien y lo que sí estuve haciendo de más fue comiendo chatarra, ¿sí? O no. Entonces, siempre estamos con una pregunta podemos llegar a la responsabilidad. Si se manejó bien o no se manejó bien, creo que ya está, ya es historia, pero lo que sí podemos hacer es en este momento, es qué es lo que voy a hacer con lo que ya se manejó. ¿Sí? O sea, llegar a la aceptación. Ya está, si fue bueno, fue malo, fue perfecto, porque cada uno agarramos la interpretación que vaya acorde a mi bienestar y que viene, bueno, retomando el otro punto de lo que sí es la felicidad tiene que ver con el amor a uno mismo. Es decir, a mayor amor o que yo crea que me amo, mayor sensación o bienestar acompañado de felicidad de ser yo, es lo que voy a experimentar, ¿no? Entonces, si yo me amo, me voy a cuidar. Si yo me amo, voy a identificar o incluso poder rechazar si me ofrecen, no sé, droga y decir, ay, ándale, vente porque si no, pues ya no te vamos a querer como amiga. Si yo tengo bajita mi autoestima y decir, ay, no, yo tengo miedo a que me abandonen, voy a decir, bueno, está bien, haz una, pero no me dejen de hablar. Pero si yo me amo, si yo estoy sintiéndome una mujer feliz, no me importa si ya no me van a hablar, incluso yo diría que bueno, porque se está depurando mi contexto de personas o de toxicidad que no va en coherencia con mi felicidad. Entonces, o sea, te digo, son muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué
qué es lo que yo hice y qué es lo que estoy dispuesta a hacer si es que me doy cuenta que no hice lo que debí. Porque mira, fue un año donde los niños, o sea, estando también ahí en la computadora y en las clases, por ejemplo, mi hija inició el primer año de primaria en una computadora. Para ella es normal, ¿sí? O sea, ella no sabe Sí, que había clases o porque en el kinder es totalmente diferente a la primaria. Pero por ejemplo, ella inicia así. Pero los adolescentes que ya estaban en un salón de clases, los encierran, o bueno, ya no los quieren en el salón de clases, los meten a clases virtuales, y que solamente se están relacionando, por ejemplo, en la adolescencia, que ellos requieren el contacto, ¿no? La interacción social y física. Ahora que vayan después de un año, ahí se nos viene otra situación muy importante de la cual después podemos hablar, ¿no? ¿Y qué sigue después del confinamiento, de la pandemia? por supuesto. La adolescencia, específicamente la adolescencia. Porque a lo mejor ni siquiera los maestros o nosotros como adultos estamos listos para lidiar con alguien que estuvo lidiando mucho tiempo con una computadora. Exacto. Uh-huh. Sí, no, y son temas muy interesantes que yo creo que las horas no nos van a alcanzar para estar pregunte y pregunte, porque pues aparte de todo es una situación muy real, ¿no? Yo creo que ahorita las personas que nos están escuchando, muchas de ellas pues se sienten bastante identificadas. Yo creo que sí me atrevo a decir que casi el 100%, ¿no? Porque pues todos pasamos por estas situaciones de pérdida y demás. ¿Cómo es que se puede manejar una pérdida y más ante esta situación que pues digo nos agarra por sorpresa y que tal vez no todos tienen como que esa, no sé si llamarlo inteligencia emocional o esa parte de controlar o de estar bien, ¿no? Como usted decía, tal vez no todos tienen esa facilidad de poder vivir un duelo tan repentino o tan fácil. Y hay quienes hasta el día de hoy pues vienen cargando, ¿no? Porque pues está súper reciente, aunque en apariencia decimos ya es un año, pues es un año que dejó una huella tremenda, tremenda en la sociedad. Y que sigue, o sea, que sigue, porque de hecho seguimos con esas pérdidas, ¿no? O sea, si hablamos de pérdidas humanas, incluso de pérdida de la libertad, porque o sea, tú no puedes entrar a un establecimiento o un autoservicio sin el cubrebocas, sin todo el requisito, ¿no? Previo. Entonces, igual ahí es como hemos perdido la libertad, incluso de no poder saludarnos o abrazarnos, ¿no? Darnos un abrazo cordial después de tanto tiempo que no nos hemos visto, Claro. también eso lo perdimos. Pero bueno, la pregunta es cómo manejar la situación ante una pérdida y tiene que ver mucho con lo que iniciaba, que estamos aprendiendo a desapegarnos, ¿sí? O incluso a evaluar el grado de apego que tengo con las personas. Y cuando yo pienso, bueno, si ya perdí o si me imagino estar sin ese alguien el resultado es sufrimiento, estamos hablando de dependencia o de apego. No estamos hablando de un amor incondicional. ¿Por qué? Porque si a mayor apego es mayor el sufrimiento. Ahora, el apego también tiene que ver con las expectativas que yo creo con esa persona. O ya si partió físicamente, es cuáles eran esas expectativas que yo tenía con esa persona. Y lo que me está doliendo es no poder cubrir esas expectativas porque la otra persona ya no está. Entonces, cuando se dan cuenta los pacientes de eso, dicen, entonces no me está doliendo la pérdida, o sea, ya no me está doliendo el no verlo. Y sí, literal llegan a ese punto donde no me duele el que ya no lo vea. Me está doliendo el que mis expectativas, porque es un acto muy egoísta, de que mis expectativas no se van a cumplir. Entonces, le digo, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Regresar a la persona que ya se nos fue físicamente o modificar o eliminar tu expectativa? Entonces, bueno, pues creo que es cambiar la expectativa que tenía. Perfecto, solucionado el tema. ¿Sí? Y puedes decir, ay, qué cruel eres. Pero si no entendemos que las personas venimos solamente para sí relacionarnos, pero no para hacerlas nuestras. Incluso hasta los hijos, ¿no? Y puede sonar muy, muy fuerte, pero tampoco los hijos nos pertenecen al 100%. Son dependientes de nosotros hasta cierta edad, pero también llega al punto de una edad arriba de los 15, 18, más de 20, en donde si yo no los empujo a que vayan experimentando sus propias vivencias o que vayan descubriendo sus propias capacidades,
sus propios talentos, entonces yo estoy en un acto egoísta, estoy en un acto de querer estar bien porque ellos están, pero eso no es la felicidad. La felicidad es, me encargo de mí, te muestro que me amo, me valoro, me respeto, y eso es lo que yo quiero que hagas como hijos o como incluso hasta como padres, ¿sí? A los abuelos, a los amigos. Y porque es muy fácil, incluso a veces hasta por morbo, ¿no? Nos gusta escucharlos de sus quejas, su sufrimiento, y ay, pobrecito, ¿no? Claro. Porque no me doy cuenta que yo tengo una necesidad de ser necesitado por ti. Y eso no es felicidad, eso es querer estar bien. Perfecto. Nos preguntan, ahora sí del público, nos dice Arturo Pérez, entonces cuando uno está vulnerable en el interior, ¿es más fácil enfermarnos? Pues vulnerable, no sé si se refiera, bueno, saluditos Arturo, ya sé quién es, mi buen amigo. Vulnerable, es que la vulnerabilidad también no es mala, o sea, no, ninguna de las emociones son malas, solamente son. Yo creo que cuando él dice vulnerable está acompañado de otras emociones. Ahí sí, por ejemplo, en esa vulnerabilidad puede estar la tristeza, el enojo, el resentimiento, el odio, y mis emociones, por lógica, eso hace que mi sistema inmunológico esté débil, ¿sí? Esté débil, y pues un resfriado, pues yo lo voy a recibir y voy a presentarlo de una manera muy fuerte. Pero en sí la vulnerabilidad por sí sola, no, yo podría decir, bueno, sentirme vulnerable, claro, porque soy un ser humano. Pero no sé si me quisiera completar un poquito más ahí la pregunta de vulnerable, ¿a qué se refiere? ¿Estando en nostalgia? ¿Estando en miedo, con tristeza? ¿Sí? A ver si nos pudiera completar un poquito ahí la pregunta. Gracias. Nos pregunta, mientras nos complementa la pregunta, nos dice Osvaldo Lozada, la televisión y los medios de comunicación nos invaden con imágenes. Desafortunadamente, el ser humano está perdiendo esa capacidad de crear sus propias imágenes. Recordemos, para que la mente trabaje necesita de una imagen. Si no hay imagen, no hay percepción, y si no hay percepción, no hay emoción. ¿Qué opina de esto, Eliseth? Sí, pues bueno, Osvaldo sabe muchísimo también, es una persona que admiro y he aprendido bastante. Y sí, la verdad es que te comentaba que los medios masivos de comunicación, de hecho, pueden decir es oficial, ¿no? O sea, es oficial porque antes hubo alguien que lo planteó, que lo acordó y que dijo, esta información se va a bajar y es oficial que lo sepan, pero viene con una finalidad. Y esa finalidad es de mantenernos en lo que nos dicen que no quieren que caigamos, ¿no? Por ejemplo, nos daban noticias de cuántos infectados, de que cuántos muertos, que no había oxígeno y todo, y entonces dicen, cuídense, ¿no? Pero también está una teoría, me recordó ahorita la teoría del caos, que dice que tú mete miedo a la gente y lo tendrás controlado, ¿no? En resumen. Entonces, prácticamente coincido mucho con lo que comentó Osvaldo, donde no nos dejan, incluso a mayor información allá afuera, a mí me hace mentalmente, digo, yo le llamo la hueva mental, ¿no? O sea, yo espero a que me digan qué hacer antes de que yo me cuestione qué es lo que puedo hacer. ¿Sí? Perfecto. Pues es que, digo, sí ha sido una situación muy compleja, pero pues nuevamente muchas gracias porque nos está aclarando bastantes dudas y ahorita pues apenas están aquí escribiéndonos otra. Déjenos, aquí está. Me dice Arturo Pérez, me refiero al estado de depresión. Ah, bueno, es que ya ahí ya es diferente. ¿Sí? Es que la depresión como tal, pues son varios síntomas y uno de ellos es el pensamiento pesimista, lo que te comentaba de que si el 70 o 75% de mis pensamientos son pesimistas, bueno, pues estoy en un estado de vulnerabilidad, incluso energéticamente, o mis vibraciones, porque todos somos de energía, están muy bajitas. ¿Sí? No sé, voy a poner este término por decir, no me acuerdo ahorita las cantidades, pero la depresión ha de andar en una vibración de 50, ¿sí? Y el virus también es energía, y entonces el virus ha de andar en una vibración como de 20. Y el amor o la felicidad, a lo que me refiero, anda como en un 2000, ¿sí? Una vibración 2000.
¿qué es más fácil? ¿A quién es más fácil que toque el virus que anda aquí en el 20, al que anda en el 50, que es la tristeza, la depresión, o a la felicidad o el amor que anda en el 2000? ¿Sí me explico? Ese es el grado como de vibraciones. Todos nos manejamos en vibraciones. Entonces, si yo estoy en este estado, porque te dije que es ser, ¿no? Es estar, es sentirme feliz, es ser feliz. Entonces, mi energía, mi agrado, y el otro punto de que sí es felicidad, es ser agradecido por lo que tengo, por lo que soy y por lo que puede estar pasando, ¿sí? Agradecer, el agrado de ser, de ahí viene el término de agradecer, es un agrado de ser yo. Entonces, si yo me agrado, si yo me conozco, tengo un propósito de vida y aún así sabiéndolo, yo lo llevo a cabo, o sea, dime si no me voy a sentir, o sea, feliz, o sea, feliz, no eufórica. La euforia es otro término que es fuera de sí, y está del lado como de lo negativo, pero si yo me siento, ¿sí?, en esa felicidad, porque soy esencia de felicidad, difícilmente voy a traer o voy a bajar a lo negativo, ¿no? A lo oscuro voy a poner de este lado, a lo que está aquí abajito, vibraciones bajas. ¿Sí? Entonces, cuando él dice, refiriéndose a la depresión, pues sí, hay una vulnerabilidad a que me enferme, y no nada más de COVID, sino a otras más. ¿Cómo poder filtrarnos de las personas y de los pensamientos negativos? ¿Qué nos sugiere que podemos trabajar ahí o recomendarle a quienes están ahorita viendo y escuchando? ¿Cómo podemos filtrarnos? Bueno, pues teniendo los pensamientos contrarios a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me enfoco en los pensamientos de bienestar, de qué es lo que debo de hacer para llevar a cabo mi misión en la vida o mi propósito del para qué estoy aquí, pues a mayor logro que experimente de ser yo, lo que te comentaba, ¿no? Mi energía, mi estado de ánimo va a estar, digamos que acá, voy a ponerle así como reluciente, ¿sí? Voy a estar resplandeciente. Y a lo que tú me dices, cómo filtrarnos de las personas negativas, es pues el agua y el aceite no se juntan. No sé si con eso me puedo explicar mejor. Totalmente. Entonces, el agua se va a juntar con mucho más agua y el aceite con mucho más aceite. Entonces, aunque nos lleguemos a juntar, ya vamos a pasar desapercibidos o no nos vamos a poder mezclar porque no somos mezclables. O soy una o soy otra. Perfecto. Pues mire, también nos mandan bastantes saludos, tenemos demasiados. Si me permite ahorita nombrar algunos de ellos. Nos dice Isabel Cajica Zárate, buenas tardes, licenciada Eliseth González Martínez, presente desde Tlaxcala. Quique Quiquiña nos dice presente desde Argentina. Mari Carmen Martínez dice buenas tardes, presente desde Tequisquiac. Delfino Jiménez nos manda saludos desde Toluca, Estado de México. Osvaldo Lozada desde Houston, Texas. Arturo Pérez nos dice buenas tardes, saludos Eliseth. Merch Mefus, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. También nos manda saludos. ¿Mande? De Salamanca, si no mal recuerdo, es de ella. Salamanca, exactamente. Juan Aguilar nos dice, hola, buenas noches a todos y a todas. Saludos desde Valle del Bravo. Gracias, maestra. Graciela Sají nos dice, qué buen tema. Revista Alex Informa, siempre con temas para todo público. Saludos desde Oaxaca. Teresa Reyes nos dice, excelente tema y exposición. Muchas gracias. Miguel Ángel Domínguez dice, saludos, Eliseth, muchas gracias por compartir y por toda la información que nos proporciona. Mari Carmen Martínez nos dice muy interesante información y pues tenemos muchos otros, pero ahorita como que por el tiempo, pues nos gustaría que nos siga platicando un poquito más porque pues el tema está muy interesante y aquí pues nos siguen diciendo que todavía tenemos unos minutillos para que nos siga contando y ahorita seguimos con los demás saludos. Ok, bueno. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta o ya continúo con lo que tengo por aquí. Adelante, continúe. Ok, bueno, mira, te voy a compartir algunas frases que se me hicieron muy ad hoc al tema. Una de ellas es de no se trata de ser perfectos, sino se trata de mejorar la vida, ¿no? Cuando pretendemos ser perfectos,
caemos en lo que te comentaba al inicio de la transmisión, en que seamos adictos emocionales, ¿no? O sea, si yo quiero ser perfecta, me voy a encargar de complacer a los demás. Y si yo veo al otro feliz y dándome el reconocimiento, o sea, ok, lo estoy haciendo bien y tomo como referencia el que la otra persona me lo diga. Entonces me despersonalizo. Y de ahí ya, para empezar, perfecto no soy porque simplemente estoy queriendo complacer al otro. Otra frase que me gustó muchísimo dice, todas las desdichas del hombre provienen de su incapacidad para sentarse tranquilamente en una habitación a solas. ¿Sí? No hay tiempo porque la velocidad nos hace correr. Y es mucho lo que también se me vino a la mente cuando me preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó con las familias, los hijos? Y es esto precisamente lo que se vino a detonar, que nos damos cuenta que no teníamos esa capacidad de sentarnos a platicar con la pareja, con los hijos, porque estábamos como desconocidos, ¿no? Sabíamos que vivíamos ahí, pero no nos conocíamos. Y cuando intentamos conocernos, nos damos cuenta que lo mejor es separarnos. Entonces, es esa incapacidad, ¿no? Es esa incapacidad, pero también es porque me doy cuenta que no podía, o estaba contigo, o con él, con ella, porque mi miedo era estar solo, ¿sí? O sea, yo tengo ese miedo a estar solo, y entonces como me la pasaba 10 horas en el trabajo y 3 contigo más las 6 de dormir, entonces hablábamos 3, y de esas 3, entre que comíamos, entre que nos bañábamos, entre que parábamos las cosas, hablábamos media hora y estábamos muy bien. Entonces resulta que con la pandemia llega y podemos compartir, no sé, horas, 10 horas de familia, y en esas 10 horas nos damos cuenta que la media hora que nos tratábamos no es suficiente para poder entablar una charla, ¿no? Así es. Y aparte de la... Sí. Así es. Aparte la contraposición, ¿no? Porque, por ejemplo, los que estaban acostumbrados a su propio espacio y de repente pues llega este lapso de las 10 horas que usted comenta, pues ya se sentía así como que un poquito invasivo y por el contrario, ¿no? Los que estaban acostumbrados a estar acompañados y de repente cambia la relación de que hay que separarnos todos, pues llega justamente lo que decía uno de los que preguntaban, esta parte de la depresión, ¿no? Como que nos pone en jaque por los dos lados. Y sí, confirmo muchísimo lo que usted dice, es el hecho de que no nos conocemos, porque yo creo que si nos disfrutáramos nosotros, con o sin, pues lo hubiéramos podido tomar de otra forma, licenciada. Pero pues ha sido un tema muy, muy interesante. Nos preguntan también, bueno, de sus medios de contacto. Bueno, ahorita vamos a esa parte. Primero, no sé qué más nos guste agregar, algún mensaje que le quiera dar a las personas que nos están escuchando. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, les voy a dejar una reflexión, la voy a leer al final, pero me faltan 2 frases que te voy a compartir. Adelante, dice, adelante. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que la persona hace con lo que le pasa. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te comentaba que te decía la pandemia no es el problema, sino qué interpretación ¿Cómo le nos doy agarra? qué poder le doy a ese evento y cómo me está agarrando? Si me agarró con miedo, pues claro que va a ser un monstruo, ¿no? Yo voy a querer estarme cuidando siempre de ese monstruo. Pero si yo veo a esa situación como la mejor oportunidad para sentarme y llegar a esta capacidad de estar a solas conmigo mismo y decir que sí me amo, me valoro, me respeto, entonces en ese momento sí voy a poder relacionarme con alguien más. Si no puedo hacer eso en ningún momento, va a ser muy difícil que tenga relaciones cordiales. Y la otra frase dice, no recordamos los días, recordamos los momentos. ¿Sí? Entonces, hay un video en YouTube, es un cuento de Jorge Bucay, se llama El Buscador. Son las sugerencias que les voy a compartir. Aquí el Buscador de Jorge Bucay. Perfecto. Y está también una película muy interesante que se llama El Camino del Guerrero o El Guerrero Pacífico. La encuentran en YouTube, está gratis. Y el mensaje de la película es al final de la película. Entonces no se los voy a contar para que la vean. Para que nos quedemos con la intriga. Pero el mensaje de la película, de esas casi 2 horas, es el final de la película. Pero no vayas a ver el final,
O sea, todo lleva una pauta, es una de las películas más hermosas de mis preferidas. Y bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta, otro comentario, yo me voy a despedir con una reflexión. Tenemos uno más antes de que se nos vaya. Nos dice María Eugenia Negrete, dice, si bien es cierto que los pensamientos se materializan, cada uno con densidad que uno enfatiza, ya sea negativo o positivo. Excelente ponencia y muy buen tema. Saludos. Ahora sí. Ok, gracias. Mira, y la reflexión se llama reacciones, ¿no? Tal vez ya alguien ya la escuchó y si no, pónganle mucha atención. Dice, una joven se lamentaba ante su padre acerca de su vida y de lo difíciles que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que estaba a punto de darse por vencida. Estaba cansada de luchar, parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro y se quejaba. Su padre, un chef de cocina, la invitó a acompañarle a su lugar de trabajo. Ahí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre un fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas comenzó a hervir. En una colocó zanahorias, en otra huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra ante el asombro de su hija. La joven esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, querida, dime qué ves. Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la chica. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego le sacara la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y sabor. Después de darle un buen trago, preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua por un delicioso café. ¿Cuál eres tú?, preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fuerza? ¿O eres como un huevo que comienza con un corazón maleable? Parecías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, ¿te has vuelto duro y rígido? Por fuera estás igual, pero eres amargado y áspero con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo. El elemento que le causa dolor lo transforma. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Cuando leí esta reflexión, me hizo muy ad hoc a la situación porque todos vivimos la pandemia, te decía, no nada más en el Estado de México, sino a nivel mundial. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que has reaccionado y cómo esperas reaccionar? ¿Sí? Como esa zanahoria muy fuerte, difícil de tronar a la primera, pero cuando te llega la situación de una muerte, una separación, de un cambio de trabajo, de un despido, te vuelves blandita y muy difícil te puedes desvanecer. O el huevo, ¿no? Aparentar ser el fuerte, no me pasa nada, yo tengo la razón, y me vuelvo egoísta, me vuelvo soberbia. O como el café, ¿no? Permitir que duela, sí, que duela,
sí es el proceso de duelo, que tampoco es sencillo, pero si me permito los 3 meses, máximo los 6, para poder superar un proceso de duelo, si me permito esa vulnerabilidad y decir, sí, me duele, pero este doler, este sufrimiento tiene una finalidad, voy a darle ese sabor, ese aroma a mi vida, y entonces ahí voy a poder ser feliz, indudablemente. Wow, pues muchísimas gracias. Mire, ha sido un tema bastante rico. Yo creo que se va a quedar muy contenta la gente. También invitarlos a que se acerquen con ustedes, que pues son especialistas en estas materias, porque pues cuántos no están pasando esta situación, estos duelos, estas depresiones, estas emociones, y que pues aunque muchas veces suena fácil, por sí misma la gente no puede sola. Entonces, invitarlos a que se acerquen con ustedes, que son los expertos, para que los puedan acompañar en estos procesos, para que ellos puedan tener un mejor camino y también, pues no sé, poder ahí tomar sus terapias de pareja, tratar de hacer su vida un poquito más funcional o con un poquito menos de carga, ¿no? Ustedes que saben cómo dar esa dirección, por lo cual pues me gustaría que nos comparta dónde podemos contactarla, dónde pueden ellos acercarse con usted, números telefónicos, redes sociales, algo que nos permita, pues, ahora sí que la gente tenga ese contacto. Ok, pues me pueden ubicar, mandar inbox a mi perfil de Facebook, que estoy como SIC Eliseth González. Me ubico, físicamente me ubico en San Mateo Tequisquiac. Acá tengo mi consultorio y también manejo las sesiones online. Entonces, sería cuestión de que me manden un inbox ahí. Cualquier duda, comentario que se hayan quedado con la pena, que no hayan comentado ahorita, sin problema y con muchísimo gusto, se los voy a contestar si me lo mandan personalmente a mi inbox. Y si llega ahí con ustedes, también con toda la confianza me lo pueden hacer llegar y les damos respuesta a todas las personas. Por supuesto, licenciada Eliseth, pues le agradecemos muchísimo el tiempo, esta ponencia tan agradable. Esperamos que no sea la última vez, ojalá la podamos tener aquí pronto. Y pues también agradecer al licenciado René Castelán por el espacio, a la revista Lex Informa y a todo el equipo de trabajo. Nos despedimos el día de hoy. Y pues bueno, esperamos que también contacten a la licenciada. Ya escucharon ustedes la ponencia, ya vieron la calidad de persona y también de profesionista que es ella. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda todavía, pues contáctenla de manera personal, ella ya se las estará resolviendo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego. Bonita tarde. Bendiciones. Bendiciones.